Dios les bendiga, hermanos, a esta hora. Vamos a continuar con la clase que hemos estado desarrollando y vamos a tocar el aspecto puramente histórico del pentecostalismo y sus raíces que vienen precisamente desde el Antiguo Testamento, en la profecía de Joel 2:28. Y aparte de eso, vamos también a hacer un recorrido en la historia acerca de los movimientos que experimentaron el poder de Dios. Pero antes quiero leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice este texto, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este pasaje fue utilizado precisamente por algunas iglesias históricas que, al no creer precisamente en los dones espirituales, no creer en la manifestación gloriosa del Espíritu, entonces ellos prácticamente estaban tratando de buscar fundamento bíblico para refutar la idea de la acción gloriosa del Espíritu en la iglesia. Y resulta que este pasaje dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y después dice el versículo 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. El 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El doctor Deiros hace una afirmación que dice que hay un error en la interpretación del pasaje que hacían precisamente las personas que no creen en el poder del Espíritu de Dios. Número uno, porque al terminar las lenguas no vino lo perfecto en el siglo I, según ellos. Según ellos, que las lenguas eran solamente el siglo I, pero al finalizar el siglo no vino lo perfecto. Aquí dice también, cesarán las lenguas, cesará la profecía y la ciencia acabará. En realidad, la ciencia no ha terminado, está en aumento y nos deja sorprendidos los científicos actuales, porque en realidad están desarrollando cosas inimaginables. Ahora, este pasaje es el que utilizan los famosos cesacionistas, pero en realidad se puede comprobar que la acción gloriosa del Espíritu se ha desarrollado en todos los periodos de la historia de la Iglesia. Les hago referencia a un libro del doctor Pablo Deiros que se llama La acción del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Solo tengo el tomo 1 que abarca del primer siglo al siglo V, cuando el Espíritu del Señor estuvo muy activo. Solamente quiero hacer mención de algunas cosas que prácticamente van a servirnos para tener una idea de cómo el Espíritu en realidad estuvo bastante activo durante la historia de la iglesia. Recordamos Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde dice que estaban los discípulos en el aposento alto. Estando ahí en el aposento alto, ellos experimentan poder de Dios. Habían como 120 personas. Lo interesante es que también ahí estaba la madre del Señor Jesucristo, que ella prácticamente, como cualquier ser humano, necesitaba el poder de Dios, necesitaba ser llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, dice el texto, fue derramado el Espíritu en aquel lugar con manifestaciones
gloriosas, viento fuerte, había también unas lenguas como de fuego, dice el texto, repartidas sobre cada uno de los discípulos, hablaron en lenguas, que es lo que sostenemos en la iglesia de Dios, que la evidencia del bautismo en el Espíritu es el hablar en lenguas. Aunque algunos otros teólogos sostienen que no es la única evidencia. Ahora bien, resulta que a partir de allí el Espíritu de Dios empezó a tener la autoridad sobre la iglesia. Fue el Espíritu el que hizo que la iglesia se desarrollara de una manera extraordinaria. Y al finalizar el primer siglo, el último de los apóstoles fue Juan, que según el registro histórico, él falleció de enfermedad normal. Entonces, algunos piensan que allí se terminó el movimiento del Espíritu, pero hay evidencia histórica. Yo solo voy a dar algunas referencias ahí, por años o por siglos, para que veamos que en realidad el Espíritu estuvo activo. Primero, hubo un movimiento que se llamaba montanismo. No sé si se alcanza a ver allí. Era dirigido por Montano. Este individuo vivió a finales del siglo II, pero el hombre empezó a predicar la santidad. Empezó a predicar que había que ayunar, que había que buscar a Dios de una manera extraordinaria, y luego se puso a promover ayunos, y resulta que todos sus seguidores pues aceptaron esa motivación, y resulta que empezó a darse una fenomenología muy interesante, porque empezaron a tener visiones y después empezaron a profetizar. Y aparte de la profecía, también ellos creían que había revelaciones especiales. Aparte de eso, creían también que ellos podían entregarse al martirio, porque el poder de Dios era el que gobernaba sus vidas. Entonces, vivían en una santidad estricta, buscaban tener calidad moral, y algunos piensan que las iglesias pentecostales regresaron al montanismo por esta situación que estamos explicando, pero en realidad resulta que Montano fue un hombre que movió a la iglesia a la santidad de vida, y eran personas que vivían una moral estricta. Entonces hubieron manifestaciones gloriosas, un avivamiento que tardó hasta había empezado en el siglo III y todavía abarcó parte del siglo IV. Lo interesante es que uno de los escritores antiguos, que se llamaba Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, pues a él le llamó la atención el estilo de vida que llevaban los montanistas. Él precisamente se involucró en el movimiento. Entonces, vemos que al final del siglo III, allí estuvieron hablando lenguas, había manifestación gloriosa del Espíritu. Aparte de eso, estaban también los hugonotes, y este movimiento se dio en 1685. Eran personas que empezaron también a volver a la Biblia, y que aparte de eso, ellos
empezaron a experimentar profecía. Entonces, los dones espirituales estaban vigentes en el 1685. Profecía, visiones, éxtasis, siempre hacían un llamado a la santidad, porque ese es el elemento clave para poder experimentar avivamiento. Luego, en 1731, también está un movimiento que se llamaba los jansenistas. En 1731. También se entregaron a periodos largos de oración, se entregaron a una vida de santidad y empezaron también a experimentar sanidades y los dones de fe y dones de discernimiento. Entonces ellos experimentaron el poder de Dios desde el siglo XVIII. Luego, entre los siglos XVII y XVIII, también surgen los cuáqueros. Los cuáqueros eran personas que también se dedicaron a buscar el poder de Dios. Estos prácticamente empezaron a experimentar los dones, y uno de ellos era el don de profecía. Y aparte de ese, se verificaron discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, dice alguno, porque por la palabra ciencia, que también puede traducirse como conocimiento, y también verificaron sanidades. En sus reuniones oraban con los enfermos y ellos, pues, prácticamente recibían sanidad. Aparte de eso, también experimentaron algún tipo de liberación, personas que a la hora de orar por ellos, había manifestaciones raras, y entonces prácticamente oraban y a la hora de orar, de clamar, eran liberadas. Se llaman cuáqueros porque también había manifestaciones físicas, algunos lloraban, reían, otros también experimentaban que les temblaba el cuerpo. De ahí viene la palabra cuáquero, del inglés quakers, tembladores. Después de esto, después del siglo XVIII, viene también el avivamiento metodista. Avivamiento metodista. Los metodistas empezaron a experimentar también un avivamiento en el tiempo de Juan Wesley. Resulta que Wesley era un hombre que siempre estuvo abogando por una vida de santidad. Y resulta que él, cuando estaba estudiando, había hecho con sus compañeros el club de la santidad. Ellos salían para orar, para clamar. Y como siempre había gente que se burlaba de ellos. Decían, esos son santulones, esos son aquí, son allá. Pero al final, a ellos no les importó. Ellos siguieron buscando el poder de Dios y por misericordia de Dios empezaron a experimentar sanidades. Orando por los enfermos, sanaban. Otros empezaron a profetizar. Hubo discernimiento de espíritu y también don de fe. Después del movimiento metodista,
hay un personaje que era predicador. Este hombre es llamado Edward Irving, que también experimentó el poder de Dios. Él, reuniendo a la gente de su iglesia, él prácticamente empezó a motivar la oración, y en medio de todo aquel avivamiento empezaron a hablar en lenguas, hubo profecía, hubo interpretación de lenguas y también hubieron sanidades. El poder de Dios entonces estaba activo al finales del 1800, y prácticamente el poder de Dios fue manifestado a toda la iglesia que dirigía Irving. Pero llegamos ahora a la iglesia de Dios. Hay 4 predicadores, hombres que buscaban al Señor con todo su corazón: Spurgeon, Martin, McNabb y Tipton. Estos hombres predicaban acerca de la santidad de vida, porque estaban cansados ya de la filosofía, la iglesia histórica y la iglesia católica. Estaban saliendo precisamente del siglo XVIII, que le llamaron la edad de las luces, donde prácticamente el énfasis era la filosofía. Surgieron grandes filósofos que estaban razonando la fe, pero a la hora de que la iglesia se institucionalizó demasiado, prácticamente se perdió el poder de Dios. Entonces, Spurgeon y los personajes ya mencionados se volcaron a una búsqueda del Espíritu de Dios, pidiendo que el Señor pudiera derramar el Espíritu. Y resulta que en el condado de Cherokee, allí prácticamente empiezan ya a experimentar poder de Dios. Y más adelante, William Bryan, que es el que está a cargo de la iglesia, Spurgeon lo deja a cargo, era un hombre de renombre. Prácticamente empezó a ver el cambio de vida, la transformación que el Espíritu provocaba en la vida de las personas. Algunos tenían temperamento violento, y cuando se acercaban a la iglesia, el Espíritu los transformaba, y entonces quedaban con una conducta aceptable. Otros eran entregados a los vicios, a las borracheras, al juego de naipes y otras cosas, pero al acercarse a la iglesia eran transformados y su vida cambiaba radicalmente. Entonces, cuando eso aconteció, empezó el mover del Espíritu en la iglesia de Dios. El derramamiento se dio en el año 1896 en la iglesia de Dios, 10 años antes del movimiento que es registrado a nivel internacional, que es en 1906, del que vamos a hablar dentro de un momentito. Y resulta que cuando se dio el derramamiento de la iglesia de Dios, no solamente hombres y mujeres hablaban en lenguas, también hasta los niños fueron bautizados con el Espíritu y podían hablar en lenguas, como lo dice uno de nuestros escritores. Y llegamos entonces a 1906. Resulta que en la calle Azusa, allí había habido un templo metodista hacía tiempo atrás, pero un incendio lo consumió. Entonces, cuando aconteció eso,
lo que hicieron los propietarios fue que pusieron ahí un establo, una caballeriza, porque como en aquel tiempo no había tantos vehículos, apenas empezaron los primeros vehículos a funcionar. Entonces, resulta que modificaron el lugar, lo modificaron de tal manera que lo volvieron una caballeriza, pero Seymour, que era un hombre sumamente pobre y era afroamericano y que había padecido una enfermedad de joven que le dañó su ojo. Entonces, si alguien hubiera visto antes del movimiento pentecostal que se dio allí, todo el mundo hubiera dicho que él no calificaba como líder. Pero Dios, que es maravilloso, no hace acepción de personas. Y resulta entonces que Seymour llega a ese lugar y unos hermanos lo acogen y él empieza a componer aquel lugar para empezar una iglesia. Pero era un hombre dedicado a la oración. Prácticamente él oraba 5 horas diarias, 5 horas. Y cuando se vio en la necesidad de tener que levantar la iglesia, empezó a dedicar 7 horas de oración diarias al Señor. Entonces, cuando prácticamente él empieza a adorar, algunas personas que eran afroamericanas empezaron a llegar a aquel lugar y empezaron a componer el terreno, empezaron a componer el espacio que tenían en unas cajas de madera, las ponían hacia abajo y ponían tablas. Ese lugar prácticamente se veía muy sencillo. El piso era de tierra y resulta que cuando pone a todo el mundo a orar, entonces llega la visitación gloriosa del Espíritu. Empiezan a hablar en lenguas y personas que están enfermas son sanadas. Y entonces se corre la voz, se corre la noticia de que hay un avivamiento en aquella iglesia sencillita. Entonces empiezan a llegar personas con muletas, personas con diversas enfermedades, oran por ellos, son sanadas, llegan cojos, llegan ciegos, llegan de diversas enfermedades y el poder de Dios empieza a operar transformación. Cabe destacar que en ese tiempo también los norteamericanos prácticamente estaban con el problema del racismo. Pero cuando se dio el poder glorioso del Espíritu en aquel lugar, entonces hasta el racismo fue eliminado. Porque algunas personas que empezaron a oír que a la hora de que los hermanos que ahí estaban oraban por los enfermos y sanaban, entonces empezaron a llegar personas que eran de la raza aria, blancos, rubios, altos, con ojos azules, pero ya no les importó el lugar, no les importó el problema racial, sino que entraron con fe. Algunos que prácticamente solo iban como para curiosear qué era lo que estaba pasando allí. Al final, también ellos fueron alcanzados por el poder de Dios, porque a la hora de estar viendo ahí digamos que en las puertas de aquel templo improvisado que estaba, empezaban a sentir poder de Dios y eso los hacía entrar y luego se convertían y terminaban llorando bajo la presencia de Dios. Entonces, me gusta una lectura del libro de Pinzo, El ciclo del Espíritu Santo. Se llama el libro y él afirma allí que prácticamente
aquella gente que hacía énfasis raciales, los rubios y todo, llegaban, iban con enfermedades, el poder de Dios los tocaba, terminaban arrodillados en el piso de tierra, llorando, clamando, y algunos de ellos hasta experimentaron algunos fenómenos que se dieron en el bautismo con el Espíritu Santo, también en la Iglesia de Dios en 1896, que algunos rodaban en el piso, otros temblaban, otros lloraban, otros estaban experimentando el poder de Dios. Entonces, en 1906 comienza el movimiento pentecostal oficialmente, pero ya vimos que en realidad en la historia de la iglesia ya había habido manifestaciones maravillosas del Espíritu. Ahora bien, algunos de los que llegaron a aquella iglesia y experimentaron el poder de Dios fueron impulsados por el Espíritu a ir a levantar otras iglesias. Entonces, de ahí de la calle Azusa, empezaron a salir predicadores, empezaron a salir misioneros, evangelistas, que llevaban las buenas nuevas, incluso hasta el África, Europa, Asia, y también surgieron unos que vinieron a América Latina. Entonces, oficialmente allí comienza el movimiento pentecostal y prácticamente también aquí en Guatemala nosotros tuvimos nuestro Pentecostés, haciendo referencia a las raíces que están en Hechos 2, porque el 13 de abril de 1932, ahí en Totonicapán, estando misioneros que estaban levantando obras, ellos también estuvieron clamando, suplicando al Señor que Dios les permitiera experimentar poder de Dios. Y ese día, esa noche, 13 de abril, según cuenta la historia, un documento escrito por el doctor, se me olvida ahora el nombre, prácticamente, él dice que cuando iba a salir Spurling a aquel lugar, el misionero que estaba aquí en Guatemala, él va en sí a su caballo y después de estar orando, clamando, suplicando al Dios de los cielos, que él pueda experimentar algo especial, aquella noche se va, su esposa se queda en casa, pero él se va y resulta que cuando están allí en la iglesia, la visitación gloriosa del Espíritu llega de tal manera que toda la gente empezó a hablar en lenguas y empezaron las manifestaciones preciosas del Espíritu de Dios. Entonces, prácticamente la iglesia de Dios siempre ha creído, siempre ha sostenido que el poder de Dios es para la iglesia. Ahora bien, resulta que ese mover del Espíritu está profetizado desde la antigüedad, Joel 2:28. Dice, y en los postreros días, aunque el cumplimiento primario fue en el siglo I, en realidad ahora que estamos en los postreros días, también se sigue verificando en cumplimiento a la promesa del Señor en Joel capítulo 2, versículo 28. En los postreros días derramaré de mi espíritu. Vuestros jóvenes, dice, hablarán, profetizarán, y vuestros ancianos hablarán o tendrán visiones, y todo el mundo hablaría las lenguas. Ahora bien, ahora lo que queremos dejar
en la mente de todos es el hecho de que el Espíritu Santísimo siempre ha estado operando. Desde el libro de Génesis, el Espíritu está activo desde la creación, cuando prácticamente dice el texto que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu está activo. También hay manifestación del Espíritu en algunos personajes que son capacitados para poder realizar obras de diversa clase, y prácticamente todos los principios de ingeniería que hoy se conocen fueron inspirados por el Espíritu desde la antigüedad. En el libro de Jueces, ahí vemos también la acción del Espíritu constantemente. Entonces, en nuestro tiempo, nosotros hemos verificado sanidades, hemos verificado liberaciones, hemos verificado cómo el poder de Dios ha hecho cosas grandes en incluso en nuestras vidas. Así que esta es la presentación que hemos traído para este día, y queremos agradecerles. Y si Dios lo permite, la otra semana vamos a continuar con nuestra clase presencial. Dios los guarde.